Hola queridos estudiantes, mi nombre es Vivian Rey, docente del curso Comunicación en Organizaciones y vamos a dar inicio a este pequeño repaso que vamos a estar ofreciendo el día de hoy con respecto a los términos que hemos venido trabajando en las unidades anteriores, con el fin de dar un poco más de claridad sobre la actividad que vamos a desarrollar o que se encuentra en este momento en curso. Para iniciar, entonces vamos a retomar el concepto de comunicación interna, teniendo en cuenta que este es el proceso donde se dan las interacciones y donde se mantienen los flujos de información entre empleados y la organización, con el fin de fomentar el compromiso con las metas y la cultura de una organización. Recordemos que la cultura organizacional hace referencias a todo ese sistema de creencias y costumbres que son compartidos por los miembros de la organización. Ahora bien, ¿para qué sirve la comunicación interna? Una buena gestión de esta permite el mejoramiento y el intercambio de ideas entre los diferentes equipos, promueve la participación de las personas, disminuye la incertidumbre sobre fortalezas, debilidades y metas, genera un sentido de pertenencia y compromiso hacia la compañía, ayuda a crear un mejor ambiente de trabajo y aumenta la productividad de los equipos. Como les mencionaba anteriormente, estos serían los resultados o lo que se esperaría que surja a partir de una buena gestión de la comunicación interna. Sin embargo, hay algunos elementos como los ruidos en la comunicación o las rupturas en ella que en muchas ocasiones hacen que nuestra comunicación interna pues tenga algunos baches o algunos elementos que fracturan la relación y el flujo de comunicación en estos escenarios. ¿Cuáles flujos de comunicación podemos encontrar en las organizaciones? Tenemos primero estos tres, que son como los más comunes. El flujo de comunicación ascendente, donde se da una interacción entre empleados o subordinados y jefes o líderes, y por lo general se da en relación a esos modelos de gestión o realimentación que las empresas pues permiten. No es muy común, pero sí podemos encontrar algunas compañías que lo implementan. Tenemos también los flujos de comunicación descendentes, que son generalmente utilizados para los comunicados oficiales, por ejemplo, los que tienen que ver con las normas, con los procedimientos, con instrucciones de cargos, por ejemplo, con los objetivos o las metas del área, y ya netamente con las prácticas organizacionales que dan una orientación hacia la operación de la institución. Aquí también podemos encontrar, por ejemplo, las noticias institucionales, entre otros elementos que nos permiten de pronto encontrar el direccionamiento o los sucesos de la compañía. Por otro lado, también encontramos los flujos de comunicación horizontal. Estos suceden entre miembros del mismo nivel, por ejemplo, entre compañeros de trabajo, y básicamente lo que hacen estos flujos de comunicación es gestionar la ayuda entre pares, es decir, que nos permite como llegar a acuerdos, a coordinar las tareas y a establecer pues unas relaciones interpersonales e intergrupales que gestionan la comunicación de manera adecuada en pro al desarrollo de una meta. Por ejemplo, tenemos también los flujos de comunicación transversal, en las cuales atraviesan pues todas las instancias, tanto ascendentes, descendentes, horizontales, y que permite que los niveles jerárquicos pues puedan contar con esa retroalimentación de los empleados que les permitan de alguna forma pues fortalecer esos elementos que están cojeando o esos elementos que quizás a la vista general de un líder pues no son tan específicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos el área del servicio al cliente. El líder del área pueda que, o el gerente de la empresa pueda que no conozca muy bien las necesidades de sus empleados o del usuario porque no es quien está de cara a ese servicio. Pero a través de este flujo de comunicación que son descentralizados, que son flexibles, pues puede haber unas interacciones donde puede generarse unos procesos de conocimiento y de realimentación que da orientaciones más claras sobre los procesos a seguir o sobre las acciones a tomar para mejorar.
Y tenemos un flujo de comunicación oblicua, y este está presente en organizaciones de menor tamaño, por lo general microempresas, y se da pues una comunicación entre los miembros de la organización que apoyan pues las diferentes áreas, como las estrategias, las acciones y las decisiones que se toman en torno a determinado tema. Ahora bien, el clima organizacional, ¿qué es? Es el conjunto de percepciones compartidas que las personas se forman de las realidades del trabajo y la organización, que alimenta la formación de juicios y que determinan las acciones, las relaciones y las decisiones de la persona. Entonces, básicamente, son todas esas ideas que se gestan a partir de las dinámicas o de los flujos de comunicación que se generan dentro de la compañía. Hay unas variables que afectan el clima organizacional y que les pueden servir a ustedes para hacer su diagnóstico de clima organizacional. Uno de ellos son las relaciones sociales, es decir, qué tanta cohesión del grupo hay, si hay relación entre compañeros, si existe respeto, si hay cooperación, cómo son las relaciones interpersonales, relaciones de autoridad, es decir, si sienten apoyo del supervisor, si hay confianza en la gerencia, si el estilo de liderazgo es adecuado, el estilo de gestión de ese liderazgo también, si va determinado hacia el cumplimiento de las metas, el tipo de líder que hay. El otro aspecto es la claridad, es decir, si tengo claro, valga la redundancia, cuáles son mis funciones, si tengo claros cuál es mi rol dentro de la organización, dónde me sitúo en esa estructura organizacional, si tengo claridad, y aquí lo uno junto con la parte de la tarea, si tengo control o autonomía sobre la tarea que se me da, o si tengo sobrecarga laboral, si cuento con un espacio confortable, si cuento con una responsabilidad, digamos, si mi jefe confía en mí, en mis capacidades y puede asignar responsabilidades en mí. Tenemos otra variable que podría ser la redistribución o la retribución, perdón, que puede ser, como lo llaman algunos, el salario emocional, ¿no? La economía, los beneficios extralegales, la equidad en la remuneración, los retos puede ser otra variable que nos habla de los niveles de exigencia, la orientación al éxito, la orientación hacia los incentivos. Por ejemplo, se da mucho en escenarios donde la principal razón social o razón de ser de la empresa es de tipo de ventas, ¿cierto? Entonces allí también los podríamos ver. El riesgo es otra variable que afecta el clima organizacional, es decir, el estrés, los riesgos psicosociales, qué tanta presión emocional existe en el área de trabajo, si esto que llaman mal llamado trabajo bajo presión, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay allí? La participación, si hay una planeación en las decisiones una planeación en las decisiones, si hay control o calidad. Es decir, si hay una participación por parte de los empleados en esa planeación, en ese control, en ese seguimiento, en ese planteamiento de metas y demás. Ahora bien, ¿qué es la comunicación externa? Pues la comunicación externa tiene que ver con esos mismos flujos de información, pero que se manejan hacia el exterior de la organización. El fin, digamos, como tal, o lo que pretende una buena comunicación externa es mejorar la imagen de la marca y está explícitamente vinculada con las relaciones de la empresa con los restos de grupos de interés, clientes, proveedores, socios y demás. Hay unos tipos de comunicación externa que se dan de acuerdo como a su objetivo, ¿no? Tenemos una comunicación externa operativa, que se trata de la comunicación vinculada con la actividad y el desarrollo diario de la compañía. Se producen en todos los públicos de la organización. La comunicación externa estratégica, que tiene como fin obtener esa información sobre aspectos estratégicos de la empresa que le permitan el posicionarse mejor o posicionarse por encima de la competencia. ¿Listo? En digamos que caben algunos elementos como las novedades legislativas, el estado del mercado, los análisis de mercado, las competencias en torno a las otras marcas,
Y tenemos la comunicación externa de notoriedad, y esta es la forma de comunicación que se asocia con el flujo de información que la compañía trata de dar a conocer sus productos y servicios. Es decir, digamos que ahí podríamos trabajar el tema de la imagen, de la reputación, de la marca, de cómo es percibida hacia el exterior. Se relaciona, como les decía anteriormente, con la imagen corporativa y se relaciona también con la identidad corporativa. En ese sentido, por ejemplo, podríamos hablar, cuando mencionamos la imagen corporativa, con la construcción de la personalidad de la marca, con ese tono y con ese estilo de comunicación que hay entre digamos, el usuario y la marca, ¿cierto? ¿Cuál es mi tono hacia mi usuario? En este caso, por ejemplo, podríamos estar hablando que el tono de comunicación de Coca-Cola, que es el ejemplo que está aquí, es un tono amigable, es un tono tranquilo, es un tono divertido, porque la personalidad de la marca es esa, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo puedo definir esa personalidad de mi marca? Y la identidad corporativa, que hace referencia a los aspectos visuales, que en este sentido serían, por ejemplo, el logo, el logotipo, la tipografía, los colores y los demás elementos, pues que hacen parte de esa construcción, digamos, gráfica de la marca. Entonces, la imagen corporativa, en ella se reflejan los valores y la filosofía de la marca, y en la identidad pues se relaciona todo lo referente a cómo se refleja gráficamente esos elementos anteriores. Ahora sí entramos aquí en el tema de la tarea que estamos desarrollando en este momento, que es ese diagnóstico de comunicación. Aquí me disculpan que faltó una tilde. Entonces, según Rivera, el diagnóstico de comunicación es un proceso que se realiza para evaluar la eficiencia de los sistemas de comunicación interna de una empresa y que constituyen, además, para la autora, el método que analiza los canales, los emisores, los contenidos y el impacto de la comunicación en la organización. En esta parte de la tarea ustedes tienen que hacer ese diagnóstico de comunicación y les piden definir la comunicación interna, la comunicación externa, y les solicitan como definir a grosso modo cuáles son esos elementos de valor y de cultura organizacional que distingue la comunicación. Entonces, ¿qué permite hacer un diagnóstico de comunicación? Un diagnóstico de comunicación nos permite a nosotros revisar el contexto y la función de la organización. Es decir, nos permite ubicarnos sobre el estado actual de la organización y conocer un poco cómo funciona. Interpreta el estado general de las relaciones de la organización con su público. Cuando hablamos de su público, hablaremos no solamente del público externo, sino también del público interno. Cómo son esas relaciones entre empleados, entre colaboradores, entre jefes incluso también, y cómo son esas relaciones con todas las personas que les colaboran a nivel externo, publicistas, medios y también con sus usuarios finales, que también permite diseñar políticas de comunicación realistas acorde con los objetivos de la organización. Digamos que el hacer un diagnóstico de comunicación permite replantear incluso algunas políticas de comunicación más centradas en la actualidad de la empresa. Nos permite planificar y programar acciones acordes con las políticas, con las metas y con los objetivos. Recordemos que en la medida que nuestra sociedad avanza y la tecnología avanza, pues en términos, digamos, de estrategia de comunicación también tenemos que ir a la par. En ese sentido, pues se hace necesario conocer el contexto, conocer nuestros públicos, conocer quiénes son nuestros usuarios, qué prefieren, por qué medios se comunican, cómo podemos llegar a ellos, y un diagnóstico de comunicación pues nos permite también hacerlo. Recuerden que cuando hablo de usuarios me estoy refiriendo o de públicos a nivel interno y externo. Y nos permite evaluar periódicamente las políticas, los planes, las estrategias y los objetivos de comunicación en la institución, que es básicamente alineado con lo anterior. ¿Qué debo tener en cuenta cuando hago un diagnóstico de comunicación? ¿Cuál es el propósito de esa investigación o esa indagación que voy a empezar a hacer? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Y cuáles son los modelos y los métodos de investigación que voy a trabajar? ¿Qué debo tener en cuenta? Entonces, combinar herramientas metodológicas cualitativas y mezclarlas también con herramientas cuantitativas para poder abordar un panorama de situación muchísimo más
amplio. Entonces, por ejemplo, si nos quedamos solamente con las entrevistas, pues tendríamos una mirada parcializada. Pero si adicional a eso, pues podemos usar de pronto estadísticas, informes o estudios previos que se hayan realizado, pues nos va a dar de pronto un panorama muchísimo más amplio. ¿Cuáles son los métodos de investigación a los cuales puedo acudir? Hay unos procedimientos informales que son, por ejemplo, contactos personales con miembros de los diversos públicos. Puede ser una entrevista, puede ser una llamada telefónica, puede ser una conversación, algo informal, pero que debe tener sí o sí siempre un registro de esa acción, ¿no? El tribunal de asesoramiento, que ya puede ser pues ir directamente con los asesores o con los expertos en el tema en la organización que nos puedan dar pues como luces sobre los elementos que nosotros necesitamos conocer. Análisis del correo, también cuando es, por ejemplo, o cuando son empresas que permiten tener sus PQRS en los correos o las solicitudes del usuario. Informes de quienes están directamente en contacto con cada uno de los públicos, un buzón de sugerencias que también nos sirve a nosotros para conocer por la perspectiva que tienen nuestros usuarios sobre los servicios o sobre nuestra organización. Y tenemos también otro método de investigación que se basa en el análisis de contenido. Entonces, por ejemplo, aquí todo lo que hablamos del Free Press en algunos momentos del sondeo de noticias, de cómo revisamos qué se escribe acerca de nuestra organización, si hay contenidos radiales o televisivos donde nos involucren, qué es lo que se dice, qué dicen las redes sociales. Ahora aquí no solamente son escritos radiales y televisivos, sino en las redes sociales que dicen sobre la marca, cómo la perciben los públicos externos, cómo las perciben nuestros públicos internos. El análisis de contenidos nos puede ayudar a darnos como una idea de cuál es esa imagen que tienen acerca de la organización las personas que son por lo general en este caso externas a la compañía. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de comunicación externa podemos irnos fácilmente a las noticias o a las redes sociales y allí vamos a obtener pues información muy buena. Los métodos cuantitativos, entonces están las encuestas de imagen, entonces estas estarían relacionadas a la imagen corporativa, cómo se percibe, qué les gusta, qué no les gusta, cuáles son los elementos principales de esa imagen, podemos indagar un poco sobre la personalidad de nuestra marca. Las encuestas de indagación de motivos o actitudes, que esta pues ya la podríamos aplicar a nivel interno, igual también la imagen también nos puede funcionar. Las encuestas de opinión, las encuestas sobre influencias básicas, las encuestas sectorizadas, es decir, podemos hacer como una mixtura de lo que son las encuestas de opinión con las encuestas de sectores. Entonces, en relación, por ejemplo, al clima organizacional, podríamos estar revisando cómo es la relación entre el líder y empleado, cómo remuneran, si hay una remuneración, si hay un salario emocional, si hay incentivos, bueno, varias cosas podemos revisar. En los métodos cualitativos ya tendríamos, por ejemplo, la observación del participante, es decir, podría estar el investigador o el analista observando de lejos cómo se mueven esas interacciones entre compañeros, cómo son esas interacciones entre jefes y empleados y cómo se dan esas interacciones entre los usuarios y nuestra marca. La entrevista, que ya la hemos explicado, y el grupo como fuente de información en la investigación cualitativa, aquí se hace referencia a los grupos focales. Entonces, un grupo focal es básicamente una herramienta donde yo hago un cuestionario y reúno un representante de área, pueden ser 5 personas en total, si son 5 áreas las del trabajo, y abordo una serie de temáticas con ellos y les dejo expresar libremente lo que opinan o lo que sugieren en torno a. Y esa información nos va a nosotros ayudar a definir cómo son las interacciones en la organización o fuera de la organización. Y aquí tenemos un esquema general de cómo son esas herramientas de recolección de datos. Y algunas herramientas que podemos, pues, digamos, resumir sería entonces con las que podríamos trabajar una encuesta, una observación, la entrevista o el grupo focal. Recuerden que para nosotros recolectar la información podemos orientar las preguntas, si vamos a hacer una encuesta, directamente hacia el aspecto que queremos evaluar. Entonces, si es comunicación interna, tendríamos que hablar también del clima, del ambiente,
tendríamos que hablar de los flujos de comunicación, tendríamos que hablar sobre las relaciones interpersonales, sobre el liderazgo, ¿verdad? Y sobre la orientación hacia las metas institucionales. Entonces aquí, digamos que la idea general de este material es que ustedes tengan un poco más claro a qué apuntarle en el momento que vayan a hacer esa recolección de datos y que dejen dentro de sus trabajos a manera de anexos todos esos elementos que construyeron y que utilizaron para llegar a las conclusiones que están llegando. No vale decir solamente el clima laboral es bueno o es malo, sino tiene que tener un sustento y un soporte del estudio previo y de la indagación que ustedes tuvieron que hacer para poder diagnosticar efectivamente esos elementos. Recuerden que estaré vía Skype de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde, vivian.reibe, aclarando sus dudas. Muchas gracias, espero que este material sea de ayuda para la construcción del trabajo.